evaluación de cómo podría estarse llegando a determinar el valor de un negocio que ya está operando. Porque si vemos en una empresa que no ha iniciado, bien podríamos estar hablando como en la parte de formulación de proyectos, pues verlo a partir de ahí, de generar unos flujos, estado, tipo BAN, TIR, y por ahí pues a lo mejor hacer una valoración. En este caso, pues vamos a hablar de una empresa que ya opera, que ya tiene sus actividades y que queremos valorarla. ¿Cómo se valora un activo financiero? ¿Qué hemos hablado de cómo se valora un activo financiero? ¿Cuál es la forma de valorar un activo financiero? ¿Qué me dicen ustedes al respecto? Voy a seguir dando acceso a varios compañeros que están ingresando. ¿Qué me dirían ustedes en términos generales de cómo se valora un activo financiero? Sería el valor presente. Ah, bueno, sí. Dale. Sería el valor presente de los futuros flujos de efectivo. El valor presente, correcto, de los flujos de efectivo. Correcto, esa es la manera de valorar cualquier activo financiero. Cualquier activo financiero, y en el caso de una empresa, pues es eso. Realmente, ¿cuáles son los flujos que genera una empresa? Bueno, puede generar flujos obviamente de efectivo, bien podría hacerse con las utilidades proyectadas, utilidades netas, pero realmente en el tema de las utilidades, como lo hemos conversado en otras sesiones, es un indicador, pero no es el mejor indicador. No es el mejor indicador para poder determinar el verdadero comportamiento de una empresa. Hay otros mecanismos que se acercan más. Y digo se acercan porque, como bien ustedes lo saben, no hay un riesgo cero. Tampoco hay una metodología que cubra el 100% de todo lo que requerimos valorar para poder decir, sí, este es el precio, sobre esto es lo que se tiene que pagar y punto. Cuando se hace una valoración de empresas, lo que se determina es un precio de referencia, porque a partir de ahí se da una negociación. Salvo casos muy excepcionales, ¿verdad? Donde podríamos hablar de un monopolio donde alguna entidad o empresa establece los precios y esos son mi punto y no hay forma de negociar. En cualquier otro negocio o en cualquier otro escenario, nosotros podríamos decir, bueno, si vamos a comprar un bien determinado, generalmente, ok, este es el precio. Y empezamos ahí en esa dinámica de, bueno, le ofrezco tanto, ¿no? Pues es que yo lo vendo en tanto. Y empiezan ahí a darse ese tipo de movimientos, ¿verdad? De oferta y demanda. De manera tal que en el caso de valoración de empresas, pues es algo similar. Establecemos un precio de referencia que incluso en algún momento puede ser un rango. Cuando veamos el tema de los múltiplos, ¿ok? La forma de múltiplos bien podría ser un rango de precios los que se establecen para poder llegar y sobre esos rangos negociar. ¿Ok? Importante, ¿por qué es importante la valoración de empresas? ¿O cuál es la importancia que tiene? Para empezar, es relevante señalar que tiene un distinto valor para compradores y para el vendedor. Y eso porque, vamos, si nos contextualizamos en una empresa donde yo la inicié, ¿okay? Ustedes iniciaron un negocio, pusieron todo su empeño, pusieron todos sus recursos y demás, y empezaron ese negocio, ese emprendimiento. Para ustedes tiene un valor distinto que para el que lo va a comprar en su momento. ¿Ok? Las diferencias en los compradores o entre un comprador y un vendedor pueden ser diferentes las razones. Alguien podría señalar economías de escala, economías de complementariedad, que se conoce también como sinergias corporativas, percepciones, igual, insisto, alguien llega y simplemente lo compra, un comprador, valga la redundancia, va y ve un bien, una empresa, y dice, sí, yo la compro porque con esto yo podría eliminar un competidor del mercado, ampliar mi nicho de mercado, etc. El vendedor la ve como
como su criatura, ¿sí? Fue que incluso él la constituyó. Entonces, realmente, por ahí que hay una diferencia entre el precio, entre el valor que se genera para un comprador y para un vendedor. También es relevante tener claro de que el valor no debe confundirse con el precio, porque precisamente era lo que les decía, en función de que se da un valor y sobre ese valor se genera una negociación, el cual puede terminar en ese valor. Sí, claro que puede terminar. Si se hace una valoración y se dice que las acciones se pueden estar vendiendo a $75, por ejemplo, y empieza la negociación y se termina en 75, bien, eso no es malo, no es un pecado, no es un delito, no es nada que vaya en contra de ninguna norma, no. Que no es la regla, en eso sí. No es la regla porque generalmente lo que se da es precisamente esa negociación y esos 75 que dio el proceso de valoración a lo mejor terminan en 70 o a lo mejor hasta en menos o a veces un poquito más porque ya se determina por parte del vendedor, logra exponer algunas otras ventajas de que si el comprador adquiere ese bien va a lograr más beneficios. ¿Ok? Entonces, por ahí que el tema de la valoración es importante tener claro de no confundir el precio con el valor como tal. ¿Ok? ¿Cuáles son los propósitos o por qué se puede llegar a determinar una valoración? ¿Cuáles serían las causas, los motivos o los elementos que motivan a llegar a hacer una valoración? Bueno, desde el tema de operaciones de compra y venta como el más elemental, ¿verdad? Poder llegar por parte del comprador a determinar el precio máximo a pagar y por parte del vendedor, pues cuál sería el precio mínimo a vender. Es decir, con qué se sentiría realmente, con qué se sentiría realmente satisfecho en el proceso de negociación. Si son empresas que cotizan en bolsa, eventualmente también podría hacerse el proceso de valoración para determinar qué tan representativo es el precio o qué tan ajustado está el precio a lo que realmente vale la empresa. Y entonces, precisamente en el tema de valoración por múltiplos y demás, se utiliza mucho cuando son empresas que cotizan en la bolsa. ¿Ok? Empresas que cotizan en la bolsa y que se tiene mucha información pública para empezar también. Y entonces eso hace que el proceso de valoración, pues, no lo llamemos fácil, pero que sea más accesible. ¿Ok? Que sea más accesible. Permítame para ingresar dos compañeros más. Tengo que cambiarme de acá. Ok. ¿Por cuáles pueden ser otras razones por las cuales también se den los procesos de valoración? Es, por decirlo de alguna forma, también para poder fusionarse, no necesariamente un tema de compra, sino puede ser un asunto de fusión, puede ser un asunto de absorción, ¿ok? Y entonces hay diferentes, son mecanismos distintos. Una fusión tiene más negociación, tiene más elementos de negociación que una absorción. Cuando una empresa llega y absorbe a la otra es, venga, yo la compro bajo estas condiciones o venga, yo la absorbo bajo estas condiciones y listo. Y aquí estos son lo que prevalece y se acabó. Mientras que cuando se dan los procesos de fusión, pues perfectamente sí pueden darse procesos de negociación donde incluso se creen o se transformen puestos administrativos, en algunos casos nuevas gerencias, nuevos esquemas nuevos elementos operativos, ¿verdad? Algunas unidades distintas. Entonces, realmente eso también es importante para poder hacerlo, hacer primero un proceso de valoración y determinar qué tan recomendable es o no proceder con esos cambios. Está el tema de la planificación estratégica, que siempre será también un elemento. Las empresas están en constante planificación y principalmente también en una actualización de esa planificación. Y entonces ahí pues podría ser relevante hacer una valoración para decir, continúo esta operación aquí, la cierro, la traslado, y no necesariamente porque voy a vender. Entonces, la valoración de la empresa perfectamente se puede dar para ver dónde está la empresa generando o
haciendo mejores contribuciones a la utilidad, porque precisamente en esas valoraciones se determinan los flujos y dicen, ok, los flujos están viniendo de este negocio, de esta operación, de este giro, ok, de esta unidad, ok. Entonces, realmente también para eso funcionan los procesos de valoración. Se puede valorar una empresa, se puede valorar un departamento, ok, se puede valorar una unidad, una sección, dependiendo de lo que se requiere. Nosotros pues vamos a estudiar la valoración en sí, como tal del negocio completa, ¿verdad? No lo vamos a segmentar. Y precisamente en el contexto de la valoración hay métodos que se pueden seguir desde aquellos que están los más sencillos, los más básicos, ¿verdad? Por usar un término, los basados en el balance, los que se basan en el estado de resultados, los que tienen un mix, como decimos, un elemento mixto, ¿verdad? Que son basados en los mercados. Y definitivamente dentro de los más utilizados, el que está basado en el descuento de flujos y la metodología también alternativa de múltiplos, ¿ok? Que esa es otra adicional a esta de los descuentos de flujos. También tenemos lo que es la parte de valoración a través de múltiplos, ¿ok? Ahí podemos, más adelante vamos a ver el tema de múltiplos, generar algunas relaciones y comparar. El tema de múltiplos es establecer indicadores, por decirlo de alguna forma, y compararlos. Sus indicadores de la empresa versus indicadores de otras empresas, pues que obviamente estén en el sector en el que la empresa opera. ¿Ok? Cuando hablamos de métodos, como les decía, basados en el balance, lo que se dice es que es un método que trata de tener el valor de la empresa a través de la estimación del valor de su patrimonio. ¿Ok? Se trata de determinar el valor básicamente en función de lo que está en el balance. ¿Ok? Determinar y decir, ok, estos son los estados financieros de la compañía, este es el balance de situación, ¿ok? El estado de situación financiera, el balance general. Entonces, con base en esto, este es el precio, ¿ok? Este es el precio que tiene la compañía. Aquí están precios de sus activos. Sabemos que ese tipo de métodos, pues, podría, porque no sabemos si al final el balance está actualizado, pero podría tener los activos registrados a su costo histórico, lo cual es normal, ¿verdad? En la contabilidad, no todo el tiempo se dan los procesos de actualización de valor, lo que es precisamente el poder señalar en cuánto es el valor razonable que se podría estar intercambiando un bien, salvo los instrumentos financieros, que son muy comunes. Es muy común, perdón, que se haga una valoración, incluso si estamos hablando de una entidad financiera, pues es hasta un asunto regulatorio, que todos los días tiene que hacer la actualización del valor de su cartera. Pero pensando en cualquier otro negocio convencional, no es común que esté valorando sus inversiones. Igual sabemos que para efectos de encontrar el valor ya de un activo, llámese un edificio o llámese algún otro bien, ya más de lo que corresponde al grupo de propiedad, planta y equipo, se requiere ya de procesos más complejos de valoración. En el caso de un edificio, de un avalúo formulado o realizado por un especialista, ingeniero civil, principalmente, ¿verdad? Los arquitectos también pueden hacer algún tipo de avalúo, no es lo común, pero podrían. O bien hasta algo más especializado dependiendo del tipo de inmueble que se esté valorando. Ahí entonces ya requiere de procesos que conllevan más tiempo. El que es el método basado en la cuenta de resultados, en el estado de resultados, pérdidas y ganancias, pues básicamente, como se indica, es el método que busca hacer un análisis de las ventas, principalmente, ¿verdad? Ustedes saben que las ventas es uno de los elementos que más se analizan en las empresas y por ahí que sacamos relaciones de cuánto pesan los ingresos, cuánto pesan los gastos con respecto a las ventas, cuánto es el margen de utilidad. Los márgenes de utilidad, por ejemplo, es con respecto a las ventas, que el margen bruto, que el margen neto, que el margen de operación. Entonces, este método se trabaja incluso un poco más bajo la línea de múltiplos, ¿ok? Pero realmente
no es tampoco el más recomendado, precisamente porque lo que hablamos, el estado de resultados podría verse muy afectado por prácticas contables, ¿verdad? Diferenciadas, ¿ok? Pues una empresa podría trabajar con un método de línea recta en el caso de sus depreciaciones. Otra empresa bien podría trabajar con suma dígitos. El tema de cómo llevar los inventarios podría ser también un elemento a considerar. Entonces, realmente por ahí hay diferencias, ¿verdad? Y por ello es que entonces el método de resultados es un método, igual que el del balance, pero no es el que más se recomienda para efectos de llegar a la determinación del valor de una empresa. Generalmente la razón precio-utilidad, pues es la que más se utiliza cuando estamos hablando de este tipo de métodos, ¿ok? Hola. Cuando son, digamos, en el caso de ese tipo de empresas, grande, pequeña y grande, lo que más se recomienda es el tema de los flujos, ¿ok? El tema de los flujos, la estimación de los flujos y con base en eso la determinación de su valor. Es el método del... Y es que al final, vamos a ver, si es una empresa que tiene algún poquitos años de operación, podría verse cuál ha sido su comportamiento, ¿verdad? O empresas del sector, ya si es una empresa, datos que tengan del sector de empresas similares, ¿verdad? Proyecciones, por ejemplo, que tenga también. Ustedes saben que, por ejemplo, Banco Central hace proyecciones de cuánto podría estar creciendo la economía en ciertos sectores. Entonces, por ahí podría tomarse ese valor como su crecimiento estimado. Uh-huh. Ok, entonces tenemos el método mixto. Es un método pues que lo que busca es hacer una valoración de los activos y le añaden alguna dinámica, como por ejemplo esto que les mencionaba, tomar el balance, por ejemplo, pero hacerle una actualización a los activos. Ok, actualicemos cuánto se está cotizando hoy o cuánto se podría vender ese edificio, cuánto está en el precio, el valor de mercado, cuál es el valor razonable de esos activos, ¿verdad? De una maquinaria, de un edificio, de cualquier activo que sabemos que está registrado a costo histórico y que entonces habría que ir a establecer en el mercado, perdón, cuál es el precio al cual se podría estar negociando. A eso es lo que se conoce como un método un método mixto, ¿verdad? Y finalmente tenemos el de descuento de flujos. El descuento de flujos, que pues lo que busca es determinar el valor de la empresa a través de la estimación de los flujos de dinero. Ya en el caso de los flujos de efectivo, pues ya es un método o un estado o una herramienta, porque realmente el flujo de efectivo tiene que ser una herramienta de gestión que lo que busca es hacer una relación entre las entradas y salidas de dinero. Entonces ya ese elemento de entradas y salidas de dinero ya le da un acercamiento mayor a la realidad de si el negocio tiene expectativas de generar recursos. ¿Ok? Recordemos que en la parte de estado de resultados uno registra un ingreso, se cobra en efectivo o no se cobra en efectivo, aún esté por cobrar. Entonces, la determinación de la utilidad no es sinónimo de que esos fondos estén en la cuenta de efectivo. Una empresa podría tener una utilidad de 1.000.000 de colones de dólares, de unidades monetarias, y podría tenerlo todo por cobrar, o una gran mayoría de eso por cobrar. Entonces, al final sigue siendo un ingreso que no ha recibido ya desde el punto de vista de entrada del dinero, y que incluso dependiendo de cuál sea el giro de la empresa, hasta con un alto riesgo de que no pueda ser recuperado. Una cartera que pueda entrar en algún tipo de problema de cobro. Diferente cuando estamos hablando del flujo de efectivo, porque se supone, bajo la teoría, que ahí solo consideramos elementos de entradas y salidas de dinero en efectivo. ¿Que son proyecciones? Sí, estamos de acuerdo que son proyecciones y que tampoco hay una certeza de un 100%, pero se acerca más. Como
como cualquier proyección, su valor va a radicar en la gestión, en tomar esa proyección como una herramienta de gestión y poder ir haciendo una revisión periódica de si se están cumpliendo las proyecciones que se hicieron, los supuestos que se utilizaron. De lo contrario, pues hacer una actualización o incluso hasta un cambio de la proyección como tal, ¿ok? Sí. Sí. Bueno, me imagino que ahí sí. Tal vez la palabra de la motivación es básicamente, no es la actual, pero sí te entiendo lo que me estás diciendo en el sentido de que colocaban préstamos y tenían ingreso, pero lo pasaban en el corto plazo, créditos de corto plazo, y no les estaban pagando. Entonces, obviamente eso entra en mora y precisamente eso es lo que hace que, aunque hayan ingresos, como bien decís vos, no haya flujo. Entonces, son... Sí, sí, correcto. No, esas son dinámicas que sí se dan mucho en el sector y hay que tener mucho cuidado. Por eso fue que incluso las empresas, yo se los comentaba a ustedes en algún momento, las empresas comerciales principalmente cambiaron sus métodos de compensación variable con los vendedores. Cuando antes se le pagaba al vendedor salario base más comisión por la venta. Hoy los esquemas más comunes es que haya una parte de la comisión que se gana por la realización de la venta y otra parte que incluso a veces es hasta un poco mayor el porcentaje por la recuperación de esa cuenta por cobrar. Porque era muy dado llegar el vendedor y ofrecerle las mejores condiciones al cliente. Claro, yo le vendo el producto, usted me lo paga dentro de 30 días, dentro de 60 días. Vender a crédito, pues, digamos que podría facilitar un poquito más la gestión que vender de contado. Entonces, de ahí que entonces las empresas incluso ya han iniciado o han tenido que aplicar procesos estrictos de valoración de sus clientes, de si sus clientes tienen realmente capacidad de pago, ¿ok? Si sus clientes realmente tienen la capacidad para hacerle frente a un financiamiento, porque vender a crédito es financiar, es darle un préstamo, así de simple. Bueno, ¿será que realmente puede pagar? Hay empresas cuyos flujos, a veces incluso empresas pequeñas, que sus flujos son muy limitados o incluso están concentrados. Entonces, cuando se dan esas concentraciones, hay un riesgo, porque entonces la empresa pequeñita, si el cliente grande ese cliente en donde están concentrados sus ingresos, se le quita, por decirlo de alguna forma, lo pierde, hasta ahí llegaron sus ingresos. Entonces, cuando se hacen las valoraciones por parte de las empresas, de las entidades financieras o cuando se le va a dar algún tipo de crédito, aún cuando sea crédito comercial, se dan esos procesos para llegar y determinar si la empresa tiene una certeza razonable, dirían los auditores, dirían los que son de auditoría, por lo que hablamos. Es decir, nunca hay una certeza de un 100%. Es lo razonable, sí, tiene contratos, sí ha venido generando flujos, sí realmente los ingresos superan las salidas y vemos que queda con flujos positivos. Bueno, todos esos elementos a esta fecha hacen ver de que esta empresa tiene posibilidad de pagar. ¿Ok? Y entonces con base en eso es que se toma la decisión de prestarle. No todo el tiempo se llega a esas conclusiones. ¿Ok? El flujo, una vez determinado, tiene que ser descontado. ¿Por qué? Porque realmente esos flujos futuros, la idea es traerlos a hoy, traerlos al momento en el que se está tomando la decisión. Ese flujo futuro se genera de 1, 2, 3 años o en otra periodicidad.
no deberíamos o no se pueden sumar todos así sin hacer este proceso de descuento porque están en momentos distintos y el dinero va perdiendo valor, el poder adquisitivo, el dinero, producto de los elementos macroeconómicos, principalmente la inflación, hace que el dinero vaya perdiendo valor. Y entonces, obviamente, los recursos que se van a generar hasta dentro de un X tiempo, un mes que sea, un año, no tienen un valor igual que los que se generan hoy. Entonces, por eso es que se tiene que dar este proceso de descontarlos. ¿A qué tasa? A una tasa de descuento apropiado, ¿ok? Según el riesgo de dichos flujos, ¿ok? Una tasa apropiada. No hay una receta, es decir, así a todos se le tiene que aplicar esta tasa. No, hay que ver cuál es el riesgo de generar esos recursos, cuál es el riesgo que se percibe y así será la tasa de descuento que se utilice. Si es una empresa que se percibe mucho riesgo, es muy probable que lo que se utilice es una tasa alta para poder realmente, por decirlo de alguna forma, estresar, ¿okay? Que es el concepto que se está utilizando, estresar los flujos, y si aún con esa tasa es positivo, bien, todo va a hacer pensar de que sí, la empresa tiene un valor positivo y se le podría hacer X negocio, prestarle o comprarla o funcionar. Pero si ya no aguanta con esa tasa, pues entonces definitivamente pues es mejor o revalorar con otros elementos, porque también es eso, ¿verdad? Que se puede, o definitivamente no hacer el negocio. Nosotros, para efectos de este curso, no vamos a entrar en la dinámica de hacer una valoración estratégica. Ah, sí, es que el negocio lo vamos a comprar aunque no sea rentable hoy, porque tenemos una proyección de mediano plazo donde va a salir un competidor, vamos a hacer esto otro, vamos a integrar y vamos a cambiar el concepto del negocio. Ese tipo de análisis, de decisiones se toman en cursos de estrategia. Para nuestros efectos, aquí es o es positivo o es negativo realmente el valor que estamos obteniendo. Van negativo, van positivo, TIR positiva, TIR negativa. Sobre eso es que se toma una decisión, ¿ok? No sobre esos otros elementos propios ya de decisiones estratégicas más fuertes. Permítame para darle acceso a mis compañeros. Okay. Bien, como decíamos, los flujos se basan en pronósticos detallados, cuidadosos de cada una de las partidas que se vinculan a la generación de flujo de caja, como lo es, por ejemplo, el cobro de las ventas en efectivo, lo que tiene que ver con los pagos de mano de obra, lo que tiene que ver con elementos administrativos, como por ejemplo, los pagos de los salarios, la publicidad, todo aquello que represente una entrada o una salida de efectivo. Claro está que en un flujo de efectivo no ingresan partidas que no representan una salida de efectivo. Los ejemplos más comunes. ¿Cuál es el ejemplo más común de una partida que es un gasto y que no representa una salida de efectivo? La depreciación. Okay, la depreciación sabemos que es un gasto deducible de impuestos, pero que no representa una salida de efectivo. Okay, la salida de efectivo ya se dio con la compra del activo. Okay. ¿Cuál es el que es similar a la depreciación? Una amortización. Por eso es que aquí hay que tener cuidado de no confundirse con la amortización de un crédito, no. Es la amortización de un intangible, ¿ok? La amortización de un activo intangible. Nada más que un intangible no se deprecia, se amortiza, ¿ok? Por eso el concepto de amortización se tiene que determinar o se tiene que hablar en el contexto en el que esté. Si estamos hablando de un intangible, es sinónimo de depreciación, de lo que sucede con un activo tangible. Pero la amortización también se utiliza para identificar los pagos que se van haciendo al principal, al préstamo, por decirlo así, que una entidad le otorgó a un X prestatario. Entonces, eso también es el concepto de amortización. Por eso es que hay que tener cuidado de no confundirse y decir, no, es que la amortización es solo los préstamos. No, los intangibles se amortizan también, ¿ok? Y no son salidas de efectivo. Como decíamos, para efectos del descuento flujo se determina una tasa o se debe determinar una tasa de descuento apropiada, adecuada para cada tipo de flujo.
Y es realmente uno de los puntos más importantes, porque se construye el flujo, pues que sí, requiere de mucho trabajo operativo, requiere de mucha generación de información, de búsqueda, de estructuración de datos, pero una vez que se tienen los flujos construidos, ¿qué tasa utilizo? ¿Por qué utilizo esa tasa? Esa es la que hay que documentar, hay que realmente tener elementos bien claros, definidos a nivel del documento, del informe que se presenta de valoración, del por qué utilizar un 15%. Ah, porque estamos utilizando, usamos el modelo de asignación de activos de capital, el modelo CAM. Ah, ok, entonces le consideramos que la tasa libre de riesgo, que la beta, que es un elemento de sensibilidad del mercado, que la prima de mercado, pero además le incluimos un riesgo por liquidez. Y además le incluimos un riesgo por riesgo país, por ejemplo, porque estamos hablando de operaciones en diferentes países, ¿ok? Entonces, todos esos elementos son necesarios dejar bien documentados a nivel del por qué se utiliza una tasa u otra, ¿ok? Ese es uno de los grandes trabajos por los cuales, pues, realmente se paga cuando se hace una valoración de empresas. La construcción de los flujos también, pero insisto, la construcción es un tema, pues, un poco más operativo, pues, que también lleva su trabajo y su análisis, pero es el corazón de la valoración está principalmente en la determinación de esa tasa de descuento, ¿ok? En esa tasa de descuento que debe considerar elementos de riesgo, debe considerar la volatilidad, ¿ok? Y realmente hasta otros elementos muy propios del momento en el que se esté haciendo la valoración, pero principalmente los temas de riesgo, ¿ok? ¿Cuáles son los diferentes riesgos que están asociados, ¿ok? Al negocio que estamos realmente valorando, porque los riesgos no son iguales para todos los negocios. Algunos son comunes, sí, y aplican para todos, pero igual la dimensión o el impacto que tiene uno u otro es diferente. Por eso es que el análisis de riesgos es sumamente importante y en estos procesos es vital, ¿ok? Es vital, es más que relevante el hacerlo de una manera profunda, adecuada, sustentada como tal, ¿ok? Esta es la forma sencilla y aquí lo que vemos es precisamente cómo llegar a la determinación del valor, ¿ok? Del valor de la empresa. A partir de estos son los flujos, ¿ok? Sus diferentes flujos. Y también recordemos que tenemos, cuando hacíamos la parte de valoración de proyectos, de evaluación de proyectos, llega un momento en donde el proyecto termina su vida útil, su vida estimada, el proyecto es a 10 años, ahí entonces llegan y a ese tiempo se venden los activos que se compraron para el desarrollo de ese proyecto, etcétera, etcétera. Pero en el caso de estas empresas son una empresa en marcha, es un negocio en marcha. Entonces se tiene que llegar a determinar lo que se conoce como un valor de redención o un valor a perpetuidad. ¿Por qué? Porque la valoración no la podemos hacer per se. Recordemos el concepto de perpetuidad, que básicamente es algo que conocemos el inicio, pero no conocemos el final. Y lo mismo pasa con las empresas, es decir, conocemos en qué momento iniciaron operaciones, pero pero no sabemos cuándo van a finalizar. Bien podría finalizar dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año, incluso ya hemos visto ejemplos en los últimos meses donde intervienen elementos que no son, pues no eran incluso, que no se habían estimado. ¿Cuántas empresas han cerrado producto de esta pandemia? No lograron superar, no lograron sortear por muchos elementos X el superar esta situación y han tenido que cerrar. Entonces, por eso es que se le establece un valor de redención, que es el que va a permanecer en el tiempo, y vean que aquí utilizamos algo parecido al tema de lo que era el modelo de crecimiento de los dividendos, donde aquí nada más que en lugar de un dividendo lo que tenemos es el flujo de caja, le aplicamos 1 más la tasa de crecimiento, ¿verdad? Y posteriormente lo dividimos entre K
que es su costo, el costo de capital o el costo de los recursos que estamos utilizando para hacer la valoración, la tasa como tal, que hablamos ahora de la tasa apropiada para descontar los flujos, pero le quitamos el crecimiento para que sea una tasa neta, para que sea una tasa real. ¿Cuál es realmente la tasa real con el cual estamos valorando? ¿Cuál sería, si no tuviéramos tasas de crecimiento establecidas, ahora que hacía, Pedro creo que hacía la consulta de cuál usar, cuál sería la tasa mínima que deberíamos considerar para efectos de tomar en cuenta el crecimiento? ¿Cuál sería lo mínimo, mínimo, mínimo? Mínimo, los abogados tienen un concepto que se llama mínimo, minimorium, que se debería utilizar. No necesariamente la tasa de riesgo país. Algo más que nos afecta a todos. Inflación. Exactamente. Si no tuviéramos datos, porque son empresas incluso que pertenecen a sectores en donde hay poco data, poca información, esta G mínimo, mínimo debería ser la inflación. ¿Ok? Y podría ser mínimo porque podría ser la inflación más un punto o 2 puntos como mínimo para que tenga la empresa un crecimiento real. Recordemos que cuando hablamos de tasas reales, estamos hablando de tasas a los cuales ya se les quitó la parte inflacionaria. Una tasa real es cuando tenemos una tasa nominal y le quitamos la inflación, ¿ok? Le restamos la inflación y entonces logramos obtener, determinar la rentabilidad real, porque es lo que ya yo me gané cubrir una vez que se cubrió la inflación. Esto es lo que realmente, esto es lo que me está generando riqueza, porque si al final yo les digo que tenemos una tasa de un 10% de X de rentabilidad y la inflación es de un 10%, ¿ok? Tasa de un 10, inflación de un 10, en términos reales aquí nos ganamos cero. ¿Ok? 0%. ¿Por qué? Porque esa tasa o esos dineros que ingresaron fue si acaso para cubrir el costo de vida. La cantidad de dinero que yo tenía que otorgar para comprar X bienes hace un tiempo, si con una inflación de un 10% y yo me gano solo un 10, si acaso es para cubrir ese costo. Diferente que esa tasa de inflación sea un 10, esa tasa, perdón, de la rentabilidad sea un 10 y la inflación sea un 5. Entonces ahí me gané un 5% real. ¿Por qué? Porque con el otro 5 fue para cubrir el tema inflacionario. Entonces, de no tener datos para poder establecer esa tasa de crecimiento, que esta G lo que significa es tasa de crecimiento, ¿ok? La recomendación es al menos utilizar la inflación. ¿Podría utilizar la tasa riesgo país? Claro, podría tener agregada la inflación. ¿Pero de qué va a depender eso? Bueno, del riesgo que se perciba. Por ahí hablábamos precisamente del tema del riesgo como uno de los elementos más relevantes en estos procesos de valoración, ¿ok? Aquí tenemos un pequeño resumen de cuál sería la tasa que al menos debería asociarse al descuento de flujos que estemos realizando. Si estamos determinando flujos para los accionistas, pues la rentabilidad exigida por los accionistas. Si estamos hablando de flujos de la deuda, pues deberíamos utilizar entonces lo que es la tasa de la deuda, el KD. Si ya hablamos de flujos de fondos libres, generales, ¿verdad? Entonces aquí mejor utilicemos se recomienda utilizar el costo de capital promedio ponderado. Y ya finalmente, si hablamos del capital, del flujo de caja de capital, pues utilicemos precisamente el costo de capital antes de impuestos. Son recomendaciones. No hay una receta, no hay una norma así taxativa que diga use esta, lo otro. No, se recomienda. ¿Qué es al final la tasa que se utiliza? Precisamente, como les decía, la tasa que se logra sustentar, que se logra fundamentar. Incluso la tasa que bien podría ser el costo de oportunidad de los recursos. ¿Ok? El costo de oportunidad que tiene un inversionista. El inversionista dice, ok, yo entro en ese negocio, pero ¿qué me dejo de ganar? Tener el dinero invertido en otro lado, que me generaba ya X rentabilidad. Bueno, ese es el costo que yo quiero que se le asocie a la valoración de este proyecto.
a la valoración de esta empresa. ¿Ok? Entonces, estas son recomendaciones, pero vamos, hay que estar en el contexto de la valoración, en el momento en que se esté haciendo, para ver cuál es el riesgo que se percibe en ese instante, el momento como tal, y lo que el que tiene el dinero quiera ganarse también, ¿verdad? Apegado pues a un contexto de realidad. Si las tasas de mercado andan en el orden de un 10% y viene alguien y dice, es que yo quiero ganarme un 30% con un negocio de naturaleza similar, de riesgo similar, pues pareciera que es poco improbable que pueda cubrir esta brecha de 20 puntos, ¿ok? No, debería ser algo realmente razonable. Yo les decía a ustedes en algún momento que hay principios dentro de los negocios y principalmente, bueno, en el sector público, pero que aplican perfectamente para cualquier negocio, principios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿ok? Si las tasas, insisto, andan en el orden del 10%, pretender ganarnos con un negocio de naturaleza similar un 30%, está fuera de la razonabilidad, está fuera de la proporcionalidad. Diferente es decir, ok, están las tasas en un 10, hey, mira, yo me quiero ganar un 11. Ah, está razonable, un punto más, un 12, un 13, 3 puntos porcentuales más. Ya 10, 20, 30 puntos ya es realmente algo desproporcionado. Pensando en negocios de naturaleza similar. ¿Ok? Bueno, esto al final es básicamente lo mismo que hemos hablado en otro momento de cómo se compone un balance y eso no nos tenemos que detener tanto por ahí. Me interesa más llegar al tema de la valoración. En el tema del flujo de caja libre, flujo de caja operativo, el flujo de caja libre, se dice que es el flujo de fondos operativos y es un flujo generado que no tiene en cuenta el endeudamiento, ¿ok? Que no tiene en cuenta el endeudamiento. Es el dinero que le queda a la empresa disponible después de haber, cubierto sus necesidades de reinversión en activos y sus necesidades operativas de fondos, capital de trabajo principalmente. Y supone que no hay deuda y que por ende no hay carga financiera. Si ya después nos vamos más adelante, a a un flujo de caja para los accionistas, ya ahí sí tomamos en cuenta la deuda. ¿Ok? Si es que hubiera. ¿Ok? Pensando en que si en un negocio no hay deuda, pues obviamente el flujo de caja que yo calculo operativo es el mismo para el accionista. Pero si ya se incorpora la deuda, el flujo de caja para el accionista cambia. ¿Por qué? Porque uno, la empresa recibe fondos, entonces el accionista tiene que poner menos, pero también tiene que hacerle frente a los pagos, que precisamente vienen a restar parte de los flujos que la empresa genera. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo construimos los flujos y qué pasa cuando hay deuda y cuando no lo hay. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente importante porque realmente existe, insisto, un flujo para el inversionista que el cual va a cambiar para el accionista si hay deuda. Si no, pues es el mismo flujo porque todo es de él. ¿Ok? Bien. Vamos, para ubicarnos un poquito mejor en estos temas de las valoraciones y de los flujos, yo le subí una práctica en mediación que precisamente habla de este tema y vamos a ir analizándola. Vamos a ir analizándola para poder realmente comprender un poquito mejor esta parte, ¿ok? Entonces, por favor, si la pueden, si no la han bajado, si no han accedido a mediación, que por favor ingresen para tenerla disponible. Voy a hacer un cambio hacia la computadora, entonces permítame para dejar de compartir por acá. Dame un segundo.
Esta es la práctica que ustedes tienen ahí en mediación. Sí, pero la pudieron bajar. Yo sí, profe. Sí, Ok, Sí, profe. profe. está bien, listo. Ok, entonces, Profesor, una pregunta. Sí, creo que un compañero está intentando entrar a la reunión. Pues, si ok, puede. vamos a ver. Qué raro, ¿no hay nadie en lista de espera? ¿No hay nadie por agregar? ¿Quién? Decirle que lo intente de nuevo, porque no tengo a nadie en sala de espera. Ok, entonces vamos a vamos por acá. Ok, bueno, ya ustedes saben cuál es la práctica, entonces vamos para ver por si alguien más quiere ingresar, que no los logro ver por acá. Vamos a ver. No hay nadie por ingresar. Bueno. Ok. Listo. Creo que ahora sí. Ok, entonces, por ahí nos dice que tenemos la información de una empresa, dice el gerente de Poliplásticos debe calcular el valor de una de las acciones comunes, de cada una de las acciones comunes de su empresa por medio del método del flujo de efectivo. Nos dice que la empresa tiene deudas, tiene acciones, tiene deudas por 15 millones, acciones preferentes por 10 millones. Su costo medio ponderado de capital es de un 12% y el flujo libre de caja estimado para cada uno de los años del 18 al 21 es el que se sigue, ahí en continuación se indica. 4 millones para el año 2018, perdón, 6 millones 600 para el 19, 7 y medio y 9 y medio. Y nos dice también que del 21 hasta el infinito, ¿verdad? Que no sabemos realmente cuándo va a finalizar la empresa operaciones, estima que los flujos crezcan en el orden de un 4%, ¿ok? Y que la compañía tiene 50,000 acciones en circulación, ¿ok? Entonces, si nos ubicamos en la forma en el cual acabamos de ver el modelo de descuento de flujos, vamos a tener que, primero, aquí ya nos dan los flujos construidos, ¿ok? No tenemos que ir a construirlos. Entonces, si quisiéramos ubicarnos, vamos a, por acá, bueno. Compartirles por acá. Esto otro. Ok. Ok. Si nos ubicamos, como les decía, en la metodología de descuento de flujos que veíamos ahora, con la información que se nos proporciona, uno, ya no tenemos que construir los flujos. Vienen los demás ejercicios en los cuales sí ya vamos a tener que construir los flujos. Entonces nos dice la metodología que el valor de la empresa va a estar dado por el valor presente de sus flujos. Entonces, aquí tendríamos que tomar los flujos que se nos dieron ahí del 2018, del 2019, del 2020, del 2021, pero también nos indica que hay un tema de un flujo a perpetuidad, ¿verdad? Que es el que se le va a aplicar un 4%.
¿Ok? Entonces, para el caso del 2018, tenemos que los flujos de caja que se estiman, estamos hablando de que son 4 millones, ¿ok? 6 millones 600, ¿ok? 7 millones y medio, ¿ok? Y 9 millones 500, ¿ok? La metodología señala que con el último flujo, en este caso, con este que está acá, es precisamente que se hace la proyección de los flujos a perpetuidad, ¿ok? Es que se hace la proyección con los flujos a perpetuidad. Entonces, hay que hacer un cálculo adicional, precisamente, de ese flujo a partir de el último, que en este caso vienen a ser los 9 millones y medio. ¿Qué nos dice la fórmula, perdón, de ese flujo de redención? Que básicamente va a ser el último flujo de caja, 1 más G, entre K menos G. ¿Ok? Con ese podemos determinar precisamente ese flujo a perpetuidad. Entonces, si tenemos que el último flujo son 9 millones y medio y tenemos una tasa de crecimiento del 4%, vamos a poder entonces decir, y acá tenemos un 12% de costo de capital promedio ponderado y un 4 igual de crecimiento, ¿cuánto es entonces el valor de redención o el valor de redención o el valor de ese flujo a perpetuidad? ¿Ok? ¿Cuál sería el valor de ese flujo a perpetuidad? Ya otro acceso. 123 millones 500. 123 millones 500. ¿Ok? 123 millones 500. Ese es el flujo que se estima, ¿ok? Que no sabemos cuándo va a finalizar la empresa. Entonces, si nos ubicáramos en una línea del tiempo, ¿ok? Si nos ubicáramos en una línea del tiempo, ponemos este valor acá, ¿ok? Y aquí podríamos perfectamente o sumar estos dos valores, el de los 9 millones y medio y más los 123,500, y traer después todo valor presente o traerlos por separado. También es una forma en la cual de presentación que no va a interferir generando alguna diferencia en el método que utilicemos. Porque entonces lo que implica es que hay que traer a valor presente cada uno de estos flujos. Entonces, traeríamos en este caso los 4 millones. 1 más punto 12, que en este caso es a la 1. Si queremos lo ponemos y no nomás. El siguiente flujo, 6 millones 600, entre 1 más punto 12 a la 2. Y como les decía, bien podríamos traer primero los 9 millones 500 solos. ¿Ok? Y después traernos precisamente el de 123 o haber hecho una sumatoria de los 9 millones más los 123 y traernos la totalidad. ¿Ok? Y traernos la totalidad. Entonces, si hacemos estos... Si hacemos este ejercicio y también traemos, usemos aquí, traigámonos todo el flujo para hacer una sola operación. ¿Ok? ¿Cuánto es el valor presente de esos flujos totales? ¿Cuánto les da el valor presente de esos flujos?
Profe, yo lo estoy haciendo en Excel, entonces no sé si me va a dar igual, pero a mí me da 89.807.000 y algo. 89. Ajá, pero no estoy muy segura de mi fórmula. Mm. A mí me dio 98.695.164. Eso es lo que da. Sí, profe, a mí me dio esos 98 que dijo la compañera. 98,695, 164 aproximadamente, ¿verdad? Más o menos algunos decimales podrían dar por ahí. ¿Ok? Entonces, y ahorita la vamos a ver en Excel por aquello que haya ahí algún calculillo que no esté. Ese es el valor presente de los flujos. ¿Ok? Tanto los explícitos, por decirlo de alguna forma, ¿no? El 4, 6, 600, 7,5 y 9,5, que se les llama también fondos de caja explícitos. ¿Ok? Más el que es el proyectado a perpetuidad. ¿Ok? Entonces ahí tenemos lo que se conoce como este sería el valor de la empresa. ¿Ok? El valor de la empresa. ¿Ok? Eso es lo que se conoce comúnmente como el valor de la empresa. El valor presente de esos flujos se conoce también como el valor de la empresa. ¿Ok? Teniendo ese valor, ya podemos incluso llegar a determinar cuánto es el capital. ¿Ok? ¿Cuánto es el capital? Porque lo que nos están preguntando en ese ejercicio precisamente es por el precio teórico de las acciones. Entonces, ¿qué nos decía el enunciado? Que tenemos deudas y que tenemos también capital preferente. ¿Ok? Deudas por 15 millones y capital preferente por 10 millones. ¿Ok? Entonces, al tomar esos dos elementos en cuenta, que al final no es de los socios, no es de los accionistas, realmente sabemos que al tomar ese valor de la empresa y restarle estos dos elementos, podemos llegar a determinar un aproximado del capital de la empresa, del capital común. ¿Ok? Del capital común. Que si hacemos las restas correspondientes de 98,695, 164, menos los 10 y 15 millones, llegamos a un capital común de 73,695, 164. ¿Ok? Estimado, o lo que se conoce también como valor teórico del capital común, o también a veces conocido como capital común a valor de mercado. ¿Ok? Que se supone que es, al ser con los flujos y demás, es una aproximación más al capital de lo que vale su precio en el mercado. Y si a eso le terminamos de completar, que nos decía el enunciado, que hay número de acciones en circulación, que es de 50,000 acciones, podemos llegar a la determinación de un precio teórico, un precio teórico de las acciones. Al tomar precisamente esos 73,695, 164 y dividirlo entre el total de acciones. Entonces, 73,695, 164 entre 50,000 nos dice que el precio aproximado de las acciones es de 1,473,90. ¿Ok? Dólares, unidades monetarias, lo que estemos hablando, colones, cualquiera que fuera. Ese es un precio que bien podríamos ir a comparar si fuera una empresa que cotiza en bolsa con precisamente el precio en el cual se están negociando sus acciones y poder llegar a determinar alguna subvaluación o alguna sobrevaloración. Y obviamente información a tomar en cuenta para efectos de tomar una decisión de compra, de venta, dependiendo de la posición en la cual yo esté.
si como posición comprador o como posición vendedor. ¿Ok? Entonces, vean que pues la metodología puede ser relativamente sencilla si ya tenemos pues obviamente los flujos construidos y nos dan incluso la tasa de descuento y nos dan todos los insumos. Claro está que ir a construir todo esto pues conlleva realmente un trabajo detallado, minucioso, sustantivo, insisto, con mucho cuidado para poder realmente no hacer ni una sobrevaloración, porque pongo números muy alegres, ¿verdad? Con estimaciones de ventas y demás, ni una subvaluación en función de que más bien castigue mucho a la empresa. O tome una tasa muy alta, lo cual me estaría dando entonces un valor de mercado de la empresa muy bajo, o tome una tasa de descuento muy baja, que en el fondo también me pueda estar dando más bien un precio muy alto y con nada entonces estar haciendo una valoración hacia el alza que no corresponde. ¿Ok? Entonces, esta es la metodología. Claro está que, pues obviamente se va complicando un poquito, ¿verdad? No en la metodología, como les decía, sino en la construcción de los flujos y en algunos casos principalmente en la determinación de la tasa de descuento que se tiene que usar para efectos de traer esos flujos a valor presente. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Profe, perdón, yo tengo una consulta. Claro, Eh, adelante. ¿Qué pasa con esos 123.500.000? ¿Qué se hace con eso? ¿Qué pasa con cuál? Perdón. Los 123.500.000, que los sacamos, pero después, Lo como que, sumamos aquí. Aquí lo sumamos. y no hay que hacerle la fórmula también, no. Vamos a ver. Aquí lo sumamos y los trajimos a valor presente. Decía que lo hubiéramos podido hacer por aparte. 9.500.000 y los 123.500. Ya sea junto, como lo hicimos acá, Ujú. o por separado. Si al final lo hicimos por separado, vamos a llegar también al valor de 98. Ok, perfecto. ¿Y ese 133 millones, profe? ¿De La dónde es que sumatoria. sale? Ah, la sumatoria entre los flujos libres y los 123. Correcto. Entre los flujos explícitos y el flujo no explícito, que es precisamente el estimado. Ujú. Ok. Ah, ok, perfecto, ya me quedó claro. Gracias. Ok, listo. Ok, muy bien. Conversemos del otro ejercicio. Hablemos del otro ejercicio que nos dice, el segundo ejercicio ahora más bien dice, a continuación se presentan los estados de resultados proyectados y otros datos relevantes de la compañía, Palma Africana, y a partir de la información adicional deberá calcular el valor de las acciones de la empresa utilizando el valor presente, el método de valor presente de los flujos libres de efectivo. ¿Cuál es ese método? Este que estamos aquí viendo, que estamos analizando. Ese es el descuento de los flujos. Profe, Hola. 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 Sí. Pues no podría primero como enseñar cómo es que se hace en el Excel. Es que ya logré que me diera como muy, muy cerca, porque al principio no había hecho la suma del 2021 y el de a perpetuidad, y ya me dio 98.216 y algo, pero no me da exactamente lo mismo. Entonces, no sé, digamos, si tal vez usted podría hacerlo en Excel para ver cómo se hace. Es lo mismo, pero hagámoslo. Voy, permítame un segundo para compartir por acá. Sí, yo creo que yo eso los tenía por acá.
Vamos a ver. Okay. Ok. Vamos a ver. Ve, aquí está el ejercicio. Aquí están los flujos, ok, los mismos que teníamos acá. Aquí está la tasa de crecimiento. Aquí le aplicamos nada más la tasa de crecimiento como tal, ok, los 9.500.000. Y acá pues vamos a encontrar precisamente el valor terminal, el valor de redención, el valor que se utiliza precisamente para estimar ese flujo a perpetuidad, ¿ok? Y por lo menos acá lo que yo hice para efectos de este valor presente los hice por separado, que es una forma también de hacerlo, utilizando la metodología, la fórmula que tiene Excel del valor actual neto. Entonces, si nosotros utilizamos esa fórmula, supongo que la han utilizado en algún momento, pues simplemente lo que hice yo fue traerlos por separado. Aquí le doy la tasa de descuento que voy a utilizar y le vamos dando cada uno de los valores, que son precisamente esos flujos que tenemos aquí. ¿Ok? Y lo podemos trabajar como valor presente, el valor neto actual. ¿Ok? En el caso de del último, para traérselo a valor presente, ya no utilizamos el valor neto actual, sino simplemente el valor actual. ¿Ok? Que también, si abrimos la fórmula, lo que usamos es darle la tasa, los periodos que lo voy a descontar y aquí el valor futuro. ¿Para qué? Para encontrar el valor presente, el valor actual. Y determinamos la sumatoria como tal, ¿verdad? Que es la suma del valor presente explícito y la suma del valor presente implícito. A partir de eso, simplemente le hacemos las restas correspondientes que hicimos ahora de las deudas y el capital y llegamos precisamente entre el número de acciones al valor presente, al precio teórico de las acciones, ¿verdad? O intrínseco de las acciones de la empresa. No sé si por ahí te queda un poco más claro, si es la fórmula que estás usando o te fuiste... Está usando parecido el de VNA, pero lo está usando con todos. Digamos, también con el de 123 millones y algo. No sé si podría ponerle un toque sobre la fórmula que usó para traer ese último a valor presente, el de perpetuidad. Ok. Valor actual. Valor actual, ajá. Sí. Segundo, profe. Ok. Ok, listo. Gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a este ejercicio, con la forma en que se utilizó bueno, yo lo hice a pie, como yo le llamo, ¿verdad? Y esta es la fórmula en Excel, que también la pueden utilizar, ¿verdad? La idea de estos ejercicios es que ustedes, pues, puedan valerse de esta herramienta, ¿verdad? Ok. Entonces, hablemos del siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, como nos decía, ya nos presenta información, un poco más de información, nos dan el estado de resultados, nos dan información adicional, nos dice que del año en adelante se supone que los flujos no van a crecer. Bueno, eso es así lo señala el enunciado, no nos vamos a inventar una tasa de crecimiento. Nos habla de
el rendimiento medio de las acciones de mercado, que dice que es de un 14%, que las acciones son volátiles y por tanto la razón de variación del rendimiento a la acción entre el rendimiento es de un 2.5 veces y nos da una tasa libre de riesgo del 8%. Nos dice también cuál es la estructura de capital de la empresa, de un 40 y un 60%, capital propio y deuda. Nos habla del valor de los pasivos y que no ha emitido acciones preferentes y que tiene 12,000 acciones en circulación. Entonces, que con toda esa información nos pide que calculemos estos puntos. La tasa de rendimiento requerida por los inversionistas sobre las acciones de la compañía, los flujos libres, el flujo libre para el 2024, el valor presente, el valor de la compañía, el capital de las acciones y el valor de la acción común. ¿Ok? Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a ir haciendo cada uno de estos puntos. ¿Ok? Vamos a ir viéndolo ahora por acá. Permítame. Cerremos esto. Ok. Ok. Voy a compartirles. Si nos ubicamos en la información que nos proporciona el ejercicio y nos vamos al punto A, donde se nos pide determinar el rendimiento para el accionista, la información que nos proporcionan es precisamente para que podamos utilizar el modelo de asignación de asignación de precios de activos de capital, el famoso modelo CAM, que hace una relación entre el riesgo sistémico y el riesgo no sistémico. Recuerden que este modelo incorpora la tasa libre de riesgo, incorpora la beta. ¿Qué es la beta? ¿Qué es la beta de un activo en el contexto financiero? Es el riesgo. Riesgo sistemático. La sensibilidad del mercado. Es un indicador de sensibilidad de mercado de ese activo con respecto al mercado, valga la redundancia. Es cómo se podría estar comportando ese activo con respecto a movimientos del mercado en el que él opera. Entonces, es una forma de ver qué tan volátil es una acción o es un activo financiero. Entonces, en este caso, nos proporcionan toda esta información y nos dicen determinemos el rendimiento del accionista. Entonces, recordemos que este modelo lo que nos dice es, tome la tasa libre de riesgo y súmele la beta multiplicado por la prima de riesgo. Y la prima de riesgo se compone del rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Ok? La prima de mercado es rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, cuando hacemos la relación de estas partidas, vemos que tenemos la tasa libre de riesgo, el 8%, más la beta, que es de un 2.5, la volatilidad del mercado, multiplicado por la prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? El rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Mucho cuidado, jóvenes, porque hay ejercicios en los cuales se les pide utilizar esta herramienta y ya les dan la prima de riesgo. Entonces, al darle ya la prima de riesgo, no hay que hacer la diferencia entre el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Ya les están dando el valor neto como tal. Entonces, si dice prima de riesgo, no hay que hacer esa resta.
Cuidado, van a hacer la resta porque lo castigan 2 veces y ya obtienen otro resultado completamente distinto. Entonces, cuidado con esa, digamos, con una lectura, con cuidado a la lectura al momento de tener los ejercicios de esta naturaleza, ¿ok? Bien, entonces, ya con eso determinamos cuál es el rendimiento del accionista, ¿ok? A través del modelo de asignación de activos de capital, modelo CAM. Entonces, aquí tenemos que es un 23%. Ahí está el punto A. Vayamos viendo el siguiente punto. El siguiente punto lo que nos dice es los flujos de efectivo libres. Calculemos los flujos de efectivo libres a partir de la información que nos dieron. Ok, entonces vamos a ir abriendo por acá para ver cómo es que se construyen los flujos de efectivo libres. Ok, ocultemos esto para que no se nos haga mucha bulla todavía. Vamos a ir viendo por acá. Punto B. Profe, ¿todo Hola. bien? Sí, hola. Profe, es que ves que usted desde la compu y se está pegando un montón, entonces le iba a pedir que se me podía aceptar ahí en el Zoom que tengo el cel para ver si, si hay mejora, porque verás que fatal lo estoy viendo. Listo, voy. Listo. Pura vida, profe, muchas gracias. Ok, entonces, de la información que nos proporciona el enunciado, tenemos que llegar precisamente al flujo de caja libre. No es necesario construir todo el estado de resultados, porque realmente recuerden que el estado nace o empieza desde el ingreso menos el coste de venta, la parte de operación y demás. El enunciado ya nos proporciona precisamente la utilidad de operación. Entonces, al tener ya la utilidad de operación, ahí podemos partir ya para empezar a construir el flujo de caja libre. Esa utilidad de operación, si no tenemos gasto financiero, porque no nos proporciona información para el gasto financiero, a esa utilidad es que le vamos a aplicar precisamente los impuestos. En ese caso señala que la tasa de impuestos es de un 20%. Entonces, a esta utilidad de operación es que le vamos a aplicar el 20% de impuestos, que al final es una disminución, ¿ok? Calculamos el impuesto, se lo restamos, ¿ok? Obviamente se lo restamos. Lo que hablábamos ahora en la presentación, estamos construyendo un flujo de efectivo y lo estamos haciendo a partir de las utilidades, ¿ok? A partir de las utilidades. Como parte de los gastos deducibles en la operación de un negocio está la depreciación, ¿ok? Está la depreciación es un gasto deducible de impuestos. Por eso es que tenemos que considerarla como tal para disminuir la base impositiva. Una vez que determinamos los impuestos, le tenemos que devolver, por decirlo de alguna forma, lo que corresponde a la depreciación, ¿ok? Se lo sumamos nuevamente. La usamos para calcular impuestos, pero una vez que ya calculamos los impuestos, se la volvemos a sumar para dejar la utilidad solo con aquellos elementos que son propios de efectivo, ¿ok? Que no son gastos que no representan, que solo con gastos que representan salidas de entradas de efectivo, ¿ok? Bien, una vez que hacemos este movimiento de la depreciación, según la metodología, según las presentaciones que tenemos ahí, nos corresponde tomar en cuenta los aumentos o disminuciones en el capital de trabajo y lo que tiene que ver con los gastos de capital, el CAPEX. ¿Qué es los gastos de capital? Las inversiones o los movimientos, por decirlo de alguna forma, que se estarían haciendo en activos fijos de la empresa, en lo que es la parte de propiedad, planta y equipo, ¿ok? Entonces, si vemos el enunciado, nos dice el enunciado que en la información adicional tiene capital neto de trabajo, 400, 500, 1000, menos 1000, 800 y 1000. Dice capital neto de trabajo, ¿ok? Capital neto de trabajo, o sea,
¿Qué es el capital neto de trabajo? El capital de trabajo, recordemos, ¿cómo se calcula el capital de trabajo? Primera pregunta. Activos circulantes menos pasivos circulantes. Correcto, gracias. Activo circulante menos pasivo circulante. Entonces, una vez determinado eso, ya aquí el enunciado lo que nos dice es, ok, estos son los saldos de capital que vamos a tener. Ok, estos son los saldos que usted tiene que tener estimados de acuerdo a las proyecciones que hizo la empresa en ese rubro. Entonces, si vemos el 2018, la información que está en la práctica dice que el saldo era 400 y en el 2019 dice que el saldo es 500. ¿Ok? Al ser 500, ¿cuánto nos falta de 400 para llegar a 500? Pues obviamente 100. Y si el capital de trabajo va a aumentar, en un flujo de efectivo, ¿qué significa eso? ¿Una entrada o una salida de efectivo? Salida. Una salida. Tengo que disponer de más dinero para financiar la operación, ¿ok? El aumento en el capital de trabajo implica que, pueden haber muchos factores, pero si nos ubicamos en los elementos propios de la composición es, o los proveedores me redujeron el tiempo para pago, o tengo que darle más tiempo a mis clientes cuando les vendo a crédito, necesito más efectivo para comprar más materia prima. Es decir, pueden haber una serie de elementos que son los que lleven a ese incremento en el capital. Pero entonces, si en el 2018 tenía 400 y al 2019 tengo que terminar en 500, eso implica una salida de 100. Por eso es que lo ponemos aquí negativo, como los 100 negativos. ¿Okay? Bien. ¿Qué pasa con el siguiente periodo? Dice que tiene que estar en 1000. ¿Ok? Lo mismo. Si teníamos un saldo de 500 y tiene que estar en 1000, pues implica una salida de 500. ¿Ok? Implica una salida adicional de 500. ¿Qué pasa al 2021? Que al 2021 dice que más bien debería estar en menos 1000. Algo sucede ahí en la proyección, no tenemos todos los datos, de que más bien el saldo va a ser negativo en el tema de capital de trabajo. ¿Ok? Lamentablemente no tenemos todos los datos para saber qué pasó. Entonces, ¿qué implica eso? Que hay aquí un movimiento más bien de 2000 positivos. ¿Ok? Para quitarle los 1000, poder dejarlo en 0, más 1000 más, para poder llegar entonces y dejarlo en menos 1000. ¿Ok? ¿Qué pasa al siguiente año? Que más bien es 800. ¿Ok? Entonces, la dinámica igual. Para poder dejarlo en 800, ¿qué implica? Un movimiento de salida de 1800. Y finalmente, para poder llegarlo a 1000, que es donde está la última proyección, de 800 a 1000, pues tenemos que hacer un movimiento de 200. ¿Ok? Listo, ese es el movimiento de capital de trabajo. A veces nos toca ir a calcular ese capital de trabajo y por eso, como bien lo decía el compañero ahora, recordarnos que el capital de trabajo es activo circulante menos pasivo circulante. Las partidas que comúnmente intervienen, efectivo, cuentas por cobrar, inventario, desde el punto de vista de los activos circulantes. Y desde el punto de vista de los pasivos circulantes, generalmente nada más las cuentas por pagar, ¿ok? Que es lo que es de cortísimo plazo, ¿ok? Esas son las partidas que comúnmente intervienen en el tema de la estimación o del cálculo del capital de trabajo. Señala también la teoría que adicional al tema de capital de trabajo, tenemos que considerarle lo que son los gastos de capital o los movimientos, aumentos o disminuciones en activos de lo que es propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Entonces, si vamos a la información adicional, que también está ahí, vean que tenemos movimientos de 5,000, bueno, de menos 3,000, de 5,000, de 2,500 y 2,000. Aquí realmente son movimientos netos, ¿ok? Movimientos que se dan en donde son aumentos o disminuciones, o aumentó 3,000, o disminuyó 3,000, como está ahí en negativo, o aumentó 5,000, o disminuyó 2,500, o
aumentó 2.000, no son movimientos netos, no es que tengo que llegar a 3.000, a 5.000, a 2.500, no, eso es lo que sucedió en cada uno de esos movimientos. Entonces, nos vamos y lo ubicamos precisamente en la parte de los gastos de capital. Yo creo que, mira. Profe, Sí. en el ejercicio los valores están corridos. Sí, perdón, aquí estoy. Vamos a... Aquí estoy. Ok. Me parece que anda por ahí. Son menos 3.000, 5.000, 500 y 2.000. Ok. Ok, verifiquen los movimientos ahí por aquello que yo me haya equivocado con alguna de esas partidas, ¿ok? Entonces vean que después de llegar a los 1.600, perdón, de tomar la utilidad, calcularle los impuestos, devolverle lo que es la parte de la depreciación, tomar en cuenta el tema de capital de trabajo, la disminución en este caso del 2019 que tendríamos del aumento en propiedad, planta y equipo, llegamos a los flujos de caja libres, ¿ok? De cada uno de esos años, estimaciones de cada uno de esos años. Entonces, con números, 10.800, ¿ok? 10.800 que tendríamos en el tema de la utilidad, ¿ok? Menos los 2.160 de los impuestos, ¿ok? Nos da 8.640, le devolvemos la utilidad, la depreciación, 1.600, le quitamos los 100 del aumento en el capital de trabajo y le quitamos los 3.000 que son compras que muy probablemente hicimos de capital, de gastos de capital, ¿ok? De gastos de capital, ¿ok? Entonces, ya con base en esos datos, ya podemos llegar y calcular cada uno de los flujos. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí, con estos movimientos. ¿Se entienden? Vamos siguiendo la dinámica, la lógica. Profe, Sí, hola. entonces en ese caso, o sea, la depreciación se le sumaba porque en sí no es un gasto, ¿verdad? O sea, es un gasto, pero no representa una salida de efectivo como tal. Es correcto, Joaquín. No Ok, representa una salida de efectivo como tal. ok, listo, gracias. Profe, Perdón, sí, voy a hacer una corrección ahí. Dime, adelante. no, sí, una consulta. Es que, Dime. no, ¿cuál es la corrección? Es que algo no me está dando, pero no sé qué es. Tal vez sea con... Ah, ok. Ya. Es que los signos, al final aquí hay una disminución en el gasto implica una venta del activo, ¿ok? Entonces eso implica una entrada de dinero. En el caso de las salidas, en el caso de los aumentos, más bien implica una salida como tal. Profe, pero eso no lo podríamos hacer como automático. Como automático, ¿en qué sentido? Profe, hay una celda que está corrida, yo creo. Sí, me parece que sí. Vamos a ver. Estas sí están bien. Ajá. Esta aquí. Ahora sí. Ok. Vamos a ver. Creo que por ahí anda el asunto, ¿verdad? Sí, ahora sí, profe, gracias. Ok, me disculpa ahí que se me corrió una celda, ¿ok? ¿Estamos claros con esas partidas? Ok, bien. Si no, vamos a ir viendo cualquier otro detalle ahorita ahí.
si no queda todavía del todo claro. Entonces, una vez que ya tenemos los flujos, decía la teoría que teníamos que calcular este valor terminal. Nada más que para efectos del enunciado el enunciado señala que del año 2023 en adelante no se supone que los flujos de efectivo crezcan. Bueno, ya es una estimación muy conservadora, pero pues así lo está determinando la empresa. Entonces, quiere decir que en este caso, al no tener crecimiento, pues G va a ser 0, no vamos a poder aumentarle nada. Entonces, el flujo se va a mantener. En este caso, el flujo de los 9.400 no tendría ningún crecimiento. Sí tenemos que en su momento afectarlo por K, por el costo de capital promedio ponderado. Entonces, vamos a ir aquí a este otro punto. Vamos a abrir otra vez otro poquito por acá. Ok. Tenemos esto todavía. Aquí, bueno, aquí vamos a tener que hacer algunos justillos porque yo tengo el flujo corrido, ¿verdad? Entonces, déjame ver si... Profe, esto ya es para la parte C, ¿o no? Sí, correcto. ¿Y Exacto. cuál es la diferencia? Ninguna, precisamente porque nos dicen dime el flujo y como no hay tasa de crecimiento, no vamos a tener que afectarlo por nada. ¿Ok? Entonces, en este caso, el flujo del 2024 va a ser el mismo del 2023 porque no tiene crecimiento. ¿Ok? Entonces, realmente ahí, créame que esto en algún momento alguien le aplicó G con otro porcentaje ahí, le puso el 20% porque consideró que era el de los impuestos y ahí lo hicieron, ¿verdad? En este caso no. Si no se establece tasa de crecimiento, no le aplicamos ninguna y por tanto el flujo estimado va a ser el mismo. ¿Ok? El flujo a perpetuidad va a ser en este caso los 9.400. Diferente, insisto, cuando ya vamos a calcular, voy a abrir el resto de cosas por acá. Diferente cuando ya vamos a calcular los valores presentes. ¿Ok? Porque realmente, si nosotros vamos a calcular el valor presente, es diferente en el sentido de que ese valor sí lo tenemos que afectar por K, que en este caso es el costo de capital promedio ponderado. Lo que pasa es que para poder hacerlo, primero vamos a tener que ir a calcular ese costo de capital, promedio ponderado. Ya ustedes saben cómo calcularlo. Profe, Hola. ¿se puede poner un toquecito del cálculo del 2021? Ahí donde da 13.940. Aquí. Ajá. Pero es que no me da. Vamos a ver si es que... 7.840 más 1.600 más 2.000 menos 2.500 y como está negativo me suma. Voy a ver. Gracias. ¿Y ahora sí? Sí. Ok, entonces una vez que tenemos esto, para poder llegar a la estimación de ese flujo, primero tenemos que ir a calcular precisamente el costo de capital promedio ponderado. De la información que nos proporciona el enunciado, no da costo de la deuda, pero sí nos da datos como por ejemplo el interés del año 2019 y el saldo de la deuda. Con esos valores podemos estimar la tasa aproximada. Vean que ahí, al hacer la relación entre los 2.000 y los 10.000, podemos estimar que eso es un 20%. ¿Ok? Aproximado. Son formas de llegar a una estimación de una tasa. Entonces, conocemos ya el impuesto. Si le aplicamos a la deuda el 1 menos T, que es la parte impositiva, llegamos a la determinación de la deuda neta. ¿Ok? Que en este caso viene a ser un 16%. Ya habíamos calculado
en el punto A el 23%, que era el rendimiento del accionista a través del modelo de asignación de activos de capital. Conocidos estos dos valores, tanto del 16 y del 23, y el enunciado que nos señala la proporción de deuda y capital, cuánto es de cada uno, podemos entonces calcular, el costo de capital promedio ponderado. De manera que llegamos al 20.20%, que en este caso sería la multiplicación de cada uno de esos costos por los pesos correspondientes. Con ese valor ya podemos entonces estimar precisamente el valor presente del flujo a perpetuidad. ¿Pero a dónde? Aquí, ¿verdad? Donde estamos en el año 2023. Porque una vez que lo tenemos ahí, ya después nos toca ir a traer a valor presente cada uno de los flujos, hacer un poquito más pequeñito, que es precisamente a través de la fórmula, bueno, una forma es a través de la fórmula del valor actual neto, ¿verdad? Tomando en cuenta el costo de capital. Después llegamos y hacemos lo mismo con el flujo a perpetuidad, nada más que ahora a través del valor actual, y hacemos la sumatoria. ¿Ok? Obtenemos el valor de la empresa, ya conocemos cuál es el valor de la deuda, que ahí nos lo da el enunciado, llegamos al valor de las acciones, y si tomamos en cuenta las acciones en circulación, llegamos a la conclusión de que el precio de las acciones anda en el orden de $3. Profe, una pregunta. ¿Esos intereses del 2019, de dónde los saca? del estado de resultados. Si vos te vas al estado de resultados, ahí aparece en el 2019 intereses de 2.000. Ok, listo. Gracias. Y lo asocias con la deuda que tenés, que probablemente está a esa fecha, también, al cierre del 2018. Por eso es que solo tomás ese valor, porque ya no tenés más información de la deuda. Y ahí tenemos estimadas las acciones a través de, bueno, el precio, perdón, de una acción a través del descuento de flujos. Ya sí, adelante, Alejandro. Bueno, profe, ¿cómo es que se saca el valor presente de los flujos de efectivo del periodo 2024 de ese 46.534? Sí, correcto. 20.20 y 29.400. Gracias. Ahí, acordate que la fórmula que está aquí a la par señala K menos G, pero hay G0, entonces por eso solo lo hacemos con el costo de capital, ¿verdad? K menos G que se... Ah, sí, perfecto. Gracias. Con gusto. Ok. Profe, perdón, y en caso de los flujos de caja, ese 27.000, ¿cuál es el valor que se coge? ¿La sumatoria o...? ¿Cuál, perdón? Para el valor presente de los flujos de caja. No, este es el valor presente de estos que calculamos arriba. Ok. Ahí está, ¿lo ves? Sí, que sería... De 13, de 3,4, de 13, de 5, de 9, ¿verdad? Ok. Es el valor presente de esos flujos. Aquí tenés el valor presente del flujo a perpetuidad y la sumatoria te da el valor de la empresa. Profe, ¿y cuál era esa fórmula VNA? ¿Es el VAN? No. VNA, sí, el valor neto actual. Ok. Perfecto, gracias. Y si la abrís, esto lo que te da es que tienes que darle la tasa, ¿verdad? Y después ir metiendo cada uno de los valores. Perfecto. Profe, una pregunta. ¿Y el KD cómo lo calculó? El KD, intereses entre el saldo de la deuda. Ok. Digamos, en ese caso, es que esos 10.000 son los que dice que el valor de los pasivos de la empresa es de $10.000. Sí, señor. Ok, entonces, no, es que eso era lo que no me quedaba claro de qué año eran los $10.000. El saldo que tiene la empresa en deuda es de $10.000.
Dice el valor de los pasivos es de 10,000. Sí, digamos, o sea, yo sí entendía eso, solo que no tiene una fecha, entonces queda como muy en el aire. Ah, ok. Sí, es un poco lo que les decía. Se supone que al estar haciendo la valoración al cierre del 2018, ya con datos estimados, ese es el saldo que tenés al cierre, ¿verdad? Profe, una pregunta, ¿cómo es que saca los 18,000? Los 18,000 estos. Ajá. Los 46 entre 20.20. Ok, gracias. Eso es porque no hay tasa de crecimiento, ¿verdad? No hay tasa de crecimiento, correcto. Ok. ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? Ok. Profe, perdón, el valor presente del flujo del periodo era el 46,000 traído valor presente o ese 18. Está la sumatoria. Ajá, no, pero el periodo del 2024, ese 18,000 era valor actual. Ah, el 46. Perfecto. Ok. Ujú. Finalmente, de esos ejercicios que tenemos por ahí, ¿verdad? De los primeros, nos dice que nos dan una información de una empresa. Dice, una empresa fabrica, comercializa servicios de cajeros, y los siguientes son los números seleccionados de los estados financieros 17 y 18, ingresos, gastos, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar al capital de trabajo. Dice que la firma tenía gastos de capital de 15 millones en el 2017 y de 18 millones en el 2018. El capital de trabajo del 2016 fue de 180. Estimar los flujos de efectivo del patrimonio del 2017 y del 2018 y señalar cuáles habrían sido los flujos de efectivo al patrimonio si el capital hubiera permanecido en el mismo porcentaje de los ingresos del 2017. Ok, entonces, por acá tenemos la información normal. Si partimos de los datos que nos dan, tenemos la utilidad después de impuestos, la depreciación, el cambio en el capital de trabajo y los aumentos o disminuciones en la partida de gastos de capital. Entonces, aquí logramos estimarlos. Ok, ese es el punto A, ¿verdad? ¿De dónde sale la utilidad después de impuestos? Bueno, nos la dan, ¿verdad? Tenemos ahí la utilidad neta. Ok, esa ya es la utilidad neta, 41.1. La depreciación también está ahí dada en la información adicional, que por eso se la devolvemos. El cambio en el capital de trabajo. Ok, si estimamos ahí que el capital de trabajo era en el 2016 de 180, ok, y ahora para el 2017 de 175, pues va a tener un movimiento positivo de 5 dólares, ok.
Y en el caso de los gastos de capital, pues estamos hablando de 15 millones, ¿verdad? Que por eso es una salida. Total, en el 2017 obtenemos un flujo de caja libre de 43.60. La misma dinámica seguimos con el año 2018, ¿ok? Para llegar a determinar más bien un flujo de caja negativo. En este caso nos da un flujo de caja negativo de menos 21. Igual partimos de la utilidad, le devolvemos la depreciación, nada más que aquí el cambio de capital de trabajo, vean que si tenemos que tomar en cuenta que dice 240 el 2018 y en el 2017 era 175, entonces representa un incremento de 65, ¿verdad? Y aún así, y sumado a eso, perdón, el tema del gasto de capital de 18, pues termina con un flujo negativo de menos 21, ¿ok? Y la otra pregunta que nos hacen es ¿qué pasa con cuáles habrían sido los flujos de efectivo si el capital hubiera permanecido en el mismo porcentaje de ingresos del 2017? Entonces, pues, lo primero que hay que ir a calcular es cuánto era la relación, cuánto tenía de capital de trabajo, cuánto representaba el capital de trabajo de esos ingresos. ¿Dónde salen los ingresos? Ahí están, en la información adicional, 544, es la primera partida del estado de resultados. Y el capital de trabajo es de 175, quiere decir entonces que tiene una relación de 32,17. Señala, y lo que nos preguntan es si hubiera permanecido en el mismo porcentaje de los ingresos. Entonces, si lo estimamos, partiendo del porcentaje que acabamos de establecer, vemos que el capital de trabajo del 2018 sería 199,45 y si tenemos un estimado de 175 nos da un cambio de 24,45. ¿Qué nos lleva a eso? Pues obviamente al tener un cambio menor a tener un flujo positivo. Pasar de tener un flujo de menos 21 a tener un flujo de 19,55, ¿verdad? Que sería un flujo positivo en este caso, ¿no? Entonces, un ejercicio más pequeño todavía, ¿verdad? Simplemente haciendo algunas relaciones con respecto al tema de capital de trabajo. Profe, disculpe, ¿puedo volver a explicar, porfa, ese 24,45 y 19,55? El 24,45 es precisamente la diferencia que existen entre estos dos capitales. Lo que hicimos fue una estimación de cuánto pesaba el capital en el 2017 con respecto a los ingresos. Pesa un 32,17. Agarró así el 175 entre 544 y pesa un 32,17. Si tomas los ingresos del 2018, que están en el estado, que son 620, y le aplicas el mismo porcentaje, porque eso es lo que está diciendo, ¿qué pasa si se hubiera permanecido el mismo porcentaje? El capital de trabajo sería de 199,45. ¿Ves? A 620 de los ingresos le aplicas el porcentaje que acabas de calcular. Y entonces, si hubiese sido de 199 y el capital en este momento es de 175, el estimado, tendríamos nada más un cambio de 24,45, que es lo que estaríamos incluyendo acá, como lo hicimos en los flujos anteriores, ¿verdad? Como cambio en el capital de trabajo, en este caso siempre negativo, y llegaríamos en este caso a un flujo positivo de 19,55. Las mismas sumas y restas, ¿verdad? Que hemos hecho, nada más que ahora, al restarle un cambio de capital menor, ya no de 65, sino de 24,45, pues nos da un flujo de caja positivo en este caso, ¿verdad? Ok, gracias. Un gusto. Ok. Y bueno, eso son... Hola. ¿Verdad que la tasa de impuestos que se utiliza en el
18 es dividir los 29,5 entre los 77,5. La tasa de impuestos, sí, pero ¿para qué la ocupas? Pregunto. No, es para calcular lo que es la Y por 1 menos T. Pero ¿cuál es el fin en sí? Y el fin es que a esa Y es que se le está para la depreciación, digo, se le suma la depreciación para hacer los flujos de caja. No, yo ya tengo la utilidad después de impuestos. Y ya tiene considerada la depreciación, porque ahí me la dan. Y ya esa la suma, a esa a la que le sumo la depreciación. Sí, no, digamos, pero si fuese el caso, así es como se calcula. Ah, sí, puedes estimar la tasa, claro. Sí. Ah, no, ya te entiendo. Sí, también puedes estimar la tasa. Gracias. Ok. Profe, una consulta, perdón. Sí, adelante. Ese cambio en el capital de trabajo en 2017, que es 5, ¿de dónde lo sacó? ¿Cuánto era en el 2016? ¿Qué dice el enunciado? $180 millones, 180 menos 175, ¿verdad? Sí. Profe, y otra cosa, ¿por qué es que después hubiera... En el caso de la parte de todo es diferente? Porque es que los datos están tan diferentes. ¿Es por algún porcentaje o...? Ah, no, mentira. No. Lo que señala es que qué pasaría con el capital de trabajo, dice el enunciado. ¿Cuáles hubieran sido los flujos del 2018 si el capital hubiera permanecido en el mismo porcentaje de ingresos que en el 2017? Entonces, aquí estimamos el porcentaje. Si este porcentaje se hubiera mantenido en el 2018, este sería el capital de trabajo y no este, que fue el que se estimó. Entonces, la variación no sería de 240, como está aquí, ¿verdad? Lo ves sino de 199. Al compararlo con los 175, solo hubieras tenido un cambio de 24.45. Sí, ya eso te cambia todo. Y te cambia todos los demás. Está bien, perfecto. Gracias, profe. Con gusto, Laura. Ok. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bien. Vamos, obviamente esto implica más práctica, implica hacer otro tipo de ejercicios con más información. Entonces, yo les voy a subir unos ejercicios ahí a mediación que quiero que los vayan trabajando. ¿Sí te parece? Sí. No, aparte que mi mamá diabética, el otro día me dijo, Chicas, le compré como una cosa. Jóvenes, hay un micrófono abierto ahí. Entonces, les voy a subir unos ejercicios adicionales a mediación, que el objetivo es que los vayan trabajando, y el jueves, que vamos a continuar con este tema y hablar de la metodología de múltiplos, pues podamos analizarlos y poder revisarlos para comprender todavía mejor este tema, ¿ok? Entonces, así es como vamos a trabajar, de manera entonces que podamos ir cubriendo lo que corresponde al asunto de valoración de empresas. ¿Ok? Profe, sí, hola. Esos ejercicios usted los podría subir con las respuestas para uno por lo menos saber si... Sí, okay, tranquilo. Lo que pasa es que al final en el caso de flujos hay que subir varios, es decir, no son un solo dato, ¿verdad? Hay que subir varios. Sí, claro, entiendo. Pero claro, igual yo se los subo y después les subo ahorita se los subo para que los puedan ir viendo y haciendo, y ya después se los subo con las respuestas. Igual es lo primero que vamos a hacer en la próxima sesión, ¿verdad? Sentarnos a armarlos, a analizarlos, ¿verdad? Como tal. Bien, señores, entonces, así es como vamos a trabajar. Yo les subo esos ejercicios y ustedes los van resolviendo y en la próxima sesión los analizamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, perfecto, gracias. De acuerdo, profe.